Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos con algunos ejercicios de prensa hidráulica. Vamos a empezar con este ejercicio, son de la física de Timpins. Vamos a empezar con el 15.5. Este ejercicio está en sistema inglés, de unidades inglesas, pero aquí vamos también a desarrollar algunos ejercicios en unidades del sistema internacional. Empecemos con este. Entonces nos dice, las áreas de los pistones grandes y pequeños de una prensa hidráulica son 0,5 y 0,25 pulgadas cuadradas. Ya me dan el área, fíjese. La pequeña es 0,5 pulgadas cuadradas y el área grande 25 pulgadas cuadradas. Ahí están las áreas. Respectivamente, ¿cuál es la ventaja mecánica ideal de la prensa? Bueno, hablemos de ventaja mecánica. Se habla de ventaja mecánica como la ganancia, la multiplicación de algo. Nosotros sabemos que aquí a través de una prensa hidráulica se multiplica la fuerza. Y la ventaja mecánica, vamos a anotarla con Bm, ventaja mecánica, la puedo obtener como la relación entre la fuerza de salida y la fuerza de entrada. Entonces, ¿cuánta fuerza saqué y cuánta invertí? Pero también la puedo obtener como la relación de áreas. Solo que aquí es el área de salida sobre el área de entrada. Pero también la puedo obtener en función de las alturas. Tengan cuidado, en las alturas sí es al contrario. Toca la altura de entrada, que en este caso es la altura 1, sobre la altura de salida, que es la altura 2. Cualquiera de estas fórmulas o cualquiera de estas relaciones me da la ventaja mecánica y me da lo mismo en todos los casos. Como aquí me están dando las áreas, entonces voy a decir que la ventaja mecánica es igual al área de salida. O sea, estoy utilizando esta, miren. Área de salida sobre el área de entrada. Área de salida, 25 pulgadas cuadradas. Área de entrada, 0,5 pulgadas cuadradas. 25 dividido en 0,5, esto nos da 50. Ojo, las unidades se cancelan y es que la ventaja mecánica no tiene unidades. Es decir, 50 veces voy a multiplicar esta fuerza. Si aquí es un newton, por cada newton que invierta, saco 50 aquí en la salida. O por cada libra de fuerza, saco 50 libras de fuerza en la salida. Bueno, entonces allá nos quedó hecha la parte A. Miremos la parte B del ejercicio. Dice, ¿qué fuerza se tendrá que ejercer para levantar una carga de 1 tonelada? O sea, de 2000 libras. Entonces aquí la fuerza 2, que es la fuerza de salida, van a ser 2000 libras lo que quiero levantar. Y me preguntan por la fuerza 1. ¿Cuánta fuerza debo ejercer? Entonces nosotros habíamos dicho en el video anterior que la presión acá iba a ser la misma presión acá para el fluido confinado y que si yo aplicaba una presión acá, esta se transmitía y llegaba acá. Y que esta era la presión en el sitio 1 y esta era la presión en el sitio 2 e igualábamos, ¿no? La presión en el sitio 1 es la misma presión en el sitio 2. Recordemos que la presión se halla como la fuerza que usted aplica, que en el sitio 1 será la fuerza 1, mírenla. Y el área que soporta, que ya aquí sabemos que hay una área 1, entonces fuerza 1 sobre área 1 igual la presión en el sitio 2. En el sitio 2 hay una fuerza 2 actuando, mira que es la de 2000 libras, entonces será la fuerza 2 sobre el área 2, que es un área diferente, es un área más grande. Este émbolo tiene más área que este émbolo. Listo, y acá despejamos lo que nos piden, que es la fuerza 1, ¿no? Porque me piden la fuerza en la entrada. Entonces, ¿cómo yo despejo? Sencillo. Esta área 1 que está dividiendo a la fuerza 1, pues viene a multiplicar acá. Está en el denominador, va para el numerador del otro lado a multiplicar, ¿cierto? Y ahí ya me quedó despejada la fuerza 1, fíjense. Y entonces, lo único que tengo que hacer es reemplazar. Y acá, al reemplazar, pues me queda que el área 1 es 0,5, el área 2 25, la fuerza 2000. Hacemos las operaciones. Fíjense que las áreas es importante que estén en las mismas unidades, las dos áreas, para que se cancelen las áreas y ahí ya me queda la unidad de fuerza. Entonces esto hacemos la operación y nos queda 40 libras. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que entrar acá una fuerza, o que la fuerza de entrada va a ser 40 libras para que la salida sean 2000 libras. Y entonces esa fuerza la multipliquemos 50 veces, que es la ventaja mecánica. Para la siguiente pregunta, ¿a través de qué distancia deberá actuar la fuerza de entrada para levantar esta carga una distancia de 1 pulgada? Entonces se quiere que se levante este carro o la carga 1 pulgada, exactamente aquí, o sea que la salida sea 1 pulgada de longitud. ¿Y cuánta altura hay que invertir en eso? Nosotros habíamos hecho en el video anterior la deducción de la ecuación, que la fuerza 1
por la altura 1 es igual a la fuerza 2 por la altura 2. Si quieres saber cómo sale esa fórmula, pues vas a mi video anterior y allá está. Y entonces acá relacionamos fuerzas y alturas. Lo único que hacemos es reemplazar. Como necesitamos calcular la altura 1, ¿cierto? Miren, altura 1, pues entonces de aquí despejo altura 1. ¿A qué será igual altura 1? Entonces voy a decir que altura 1 es igual fuerza 2, altura 2 sobre fuerza 1. Listo, y lo único que hago es reemplazar. La fuerza 2, ya sabemos que la fuerza 2 es la fuerza de salida, que son 2000 libras, por la altura 2, la altura que quiero subir, que sube el auto 1 pulgada, sobre la fuerza 1, la fuerza que yo invierto o la fuerza que yo hago para lograr que suba. Listo, 40 libras. Entonces fíjense las unidades, libras y libras se cancelan y el desplazamiento me queda en términos de pulgadas. Obviamente aquí para hacerlo rápido cancelaría 0 con 0, ¿cierto? Me queda 200, 200 dividido en 4 igual 50. Entonces la altura 1 son 50 pulgadas, que ya en el video anterior habíamos dicho que esa era la misma ventaja mecánica, o aquí arriba lo dijimos, mire, que esa era la ventaja mecánica. ¿Listo? Y entonces quiere decir que yo tengo que invertir o que tengo que tener cómo desplazar esto 50 pulgadas. Si yo no logro desplazar esto 50 pulgadas, bajarlo 50 pulgadas, pues aquí no lo voy a lograr subir 1 pulgada, porque necesito de 50 para que suba 1. Nuestro segundo ejercicio ya tiene unidades del sistema internacional. Dice, una fuerza de 400 newton se aplica en el pistón pequeño de una prensa hidráulica, cuyo diámetro son 4 centímetros. Me preguntan, ¿cuál debe ser el diámetro del pistón grande para poder levantar la carga de 200 kilogramos? Bueno, bien, colocamos otra vez el mismo gráfico. Y como me dan acá fuerza y me dan diámetro, entonces yo tengo que buscar la ecuación que relaciona las dos. Entonces ya sabemos que por el principio de Pascal, la presión acá, debida a la fuerza 1, que actúa sobre esta área, es la misma presión acá, ¿cierto? Y entonces la presión en el sitio 1 igual a la presión en el sitio 2. Las calculamos. Pues aquí decimos presión en el sitio 1 igual a presión en el sitio 2. Recordemos, la presión es fuerza sobre área. Aquí también fuerza sobre área. Solo que será la fuerza que actúa en el sitio 1 sobre el área que la soporta en el sitio 1, ¿cierto? El área del pistón 1. Bueno, y acá será la fuerza 2 sobre el área 2. Pero estos pistones recuerden que son circulares. Ya lo habíamos dicho. Esto es un círculo. Y el área de un círculo es pi radio al cuadrado. Como aquí hablamos del área 1, pues será radio 1 al cuadrado. Acá, otro círculo, ¿cierto? Y acá también será el área del círculo, que también es pi radio al cuadrado. O sea que esta área 2 es pi radio al cuadrado, pero hablaremos del radio 2. Quiere decir que en estas ecuaciones voy a colocar la fuerza 1 sobre el área 1. Pi radio 1 al cuadrado. Igual la fuerza 2 sobre el área 2, pi radio 2 al cuadrado. Recuerde que estos son subíndices para diferenciar el émbolo 1 del émbolo 2. Listo, ahora este pi se cancela con este pi. Ya lo sabemos, ya sabemos que este está dividiendo, subiría a multiplicar y entonces se cancelarían. Listo, ya los cancelamos. Ahora, fíjese, me quedaron los radios, pero la pregunta es en función de los diámetros. Entonces ya sabemos que hay una relación entre el radio y el diámetro. Entonces vamos a escribir esto en función de los diámetros. Entonces la fuerza 1 sobre el radio 1 al cuadrado. Pero este radio 1, recuerden que el radio se obtiene como la mitad del diámetro. O sea, si al diámetro lo divido en 2, ahí, diámetro dividido en 2, esto me da el radio. Y esto me dará el radio 1, y aquí está radio 1 al cuadrado, mire, radio 1 al cuadrado. Igual hago en el otro lado, ¿cierto? Entonces, igual acá la fuerza 2 sobre, entonces el diámetro 2 lo divido en 2 y esto al cuadrado. El diámetro 2 dividido en 2 le da el radio 2. Listo. Y ahora sencillamente, ¿qué me va a quedar? La fuerza 1 sobre diámetro 1 al cuadrado sobre 4, ¿no? Porque recuerden que esta potencia le afecta tanto al numerador como al denominador. Y entonces 2 al cuadrado 4. Igual al otro lado. Entonces aquí, ¿qué me va a quedar? La fuerza 1 sobre el diámetro 2 al cuadrado sobre 4.
Ahora, resulta que este 4 lo puedo cancelar con este 4 y me queda esta ecuación. Esta ecuación es la ecuación que nos relaciona la fuerza con los diámetros. Bueno, pero de acá, ¿qué vamos a despejar? Diámetro. ¿Cuál diámetro? Entonces aquí en la lectura dice que el diámetro del pistón pequeño es 4 y me piden el diámetro del pistón grande. El diámetro del pistón grande es el de acá, el de 2. Diámetro 2, este de acá, mire, diámetro 2. Entonces despejo. ¿Cómo despejo? Como esta es una equivalencia de fracciones, mire, usted fácilmente puede hacer esto. Puede multiplicar en x así, mire. Y entonces, ¿qué le queda? Fuerza 1 por el diámetro 2 al cuadrado igual a fuerza 2 por el diámetro 1 al cuadrado. Y de acá, pues si va a despejar el diámetro 2, ¿cierto? Al cuadrado le quedará igual a fuerza 2, diámetro 1 al cuadrado sobre la fuerza 1. Y como usted ya tiene, entonces diámetro 2 al cuadrado es igual a el valor de la fuerza 2, que es la fuerza que va a levantar acá. ¿Cuánto se va a levantar? Dice que se pueda levantar 200 kilogramos. Ojo que aquí me dice 200 kilogramos, pero eso no es fuerza. Me toca multiplicarla por la gravedad, que es 9,8 metros por segundo cuadrado, y ahí sí ya obtengo fuerza. Entonces esta es la fuerza que voy a levantar. Por el diámetro del pistón 1. Entonces aquí sí me lo dan. Me dicen que cuyo diámetro pequeño, que es el pistón 1, son 4 centímetros. Entonces acá serán 4 centímetros y esto va al cuadrado sobre la fuerza 1. Pero entonces fíjense que aquí la fuerza 1 sí me la dan porque me dicen que la fuerza de 400 se aplica al pistón pequeño, esta. Entonces esa sí es fuerza. Esos son ya 400 newton, ¿cierto? Fíjense las unidades, estos sí son newton, estos eran kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, me comí el cuadrado, ya le da newton. Y entonces ahora hago la operación, obtengo que el diámetro 2 al cuadrado me da 78,4 centímetros cuadrados. Porque recordemos que estos 3 me forman newton y me cancela este newton. Y entonces las unidades me van a quedar estos centímetros cuadrados. Como esto está al cuadrado, todavía me falta sacar raíz cuadrada acá, raíz cuadrada acá. Y vamos a obtener ahora sí el diámetro del émbolo 2, que esos son 8,85 centímetros. Y ahí está resuelto. Enseguida vamos con el problema 3, que es el 517. Dice, un tubo de entrada que suministra una presión de aire para operar un gato hidráulico tiene 2 centímetros de diámetro. Entonces ya nos dan el diámetro de la entrada. Ya sabemos que el diámetro de entrada es el diámetro 1. El pistón de salida tiene 32 centímetros de diámetro. Este ya es el diámetro 2, 32 centímetros de diámetro en el pistón de salida. Y la pregunta es, ¿qué presión de aire? Y en este caso es la presión manométrica, se tendrá que usar para levantar un automóvil de 1800 kilogramos. Estos 1800 kilogramos es la masa del automóvil, 1800 kilogramos. Para el peso del automóvil, que es la fuerza, ¿cierto? Un automóvil acá, miren, tiene masa, pero la atracción de esta masa a través de la gravedad es peso, y el peso es la fuerza que actúa. Y este pistón debe superar ese peso o por lo menos igualarlo para lograr subirlo. Entonces la fuerza que actúa es el peso y la obtengo como la masa, que son 1800 kilogramos, por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, y de aquí de arriba también voy a sacar los radios, ya que me dan los diámetros. Entonces desde los diámetros se sacan los radios. Si el diámetro es 1 centímetro, 2 centímetros, quiere decir que el radio es 1 centímetro. Si el diámetro son 32, pues el radio van a ser 16 centímetros. Porque recuerde que aquí nos queda más fácil trabajar con el radio. Bueno, este peso aquí a mí me da 17.640 newton. Ese es el valor de la fuerza que se tiene que desarrollar, la fuerza 2, para levantar el pistón. ¿Qué ecuación necesito para desarrollar aquí mi problema? Entonces, como me dan acá el peso, ¿cierto? El peso, que es el peso de la salida, o sea, la fuerza de salida, la fuerza 2. Y fíjense, no anotamos la pregunta del problema. Me dicen, ¿qué presión de aire tendrá que usarse para levantar el automóvil? Entonces la presión del aire se ejerce por acá, ¿cierto? Por el émbolo 1. Y recuerde que la presión es igual a la fuerza sobre el área. Luego me toca determinar acá la fuerza, porque como me dan el radio ya podré calcular el área.
y iré a aplicar mi principio de Pascal. Si mi aire está confinado acá, entonces la presión de entrada es igual a la presión de salida. Y eso es lo que hago acá. Presión de entrada igual a presión de salida. Como me están pidiendo la presión de entrada, ¿cierto? Pues ahí está. Dejo presión de entrada indicada y la otra, la presión de salida. Recuerden que la presión es fuerza sobre área, entonces será la fuerza de salida sobre el área de salida. Y entonces allá la calculo. Presión de entrada es igual. La fuerza de salida, 17.640 newton, que es el peso del automóvil. El área de salida. Entonces, el área de salida, recordemos que por ser este émbolo circular, ¿cierto? Un círculo acá, entonces el área la calculo como pi radio al cuadrado. Pero el radio, recuerden que aquí me dan el radio de salida, que es el radio 2, 16 centímetros. Estos 16 centímetros, pues me toca pasarlos a metros, solo 0,16, ahí ya estaría en metros. Entonces pi por el radio al cuadrado, ahí ya lo tenemos. El área de este círculo del pistón, pi por su radio 16 centímetros a metros, 0,16 metros y al cuadrado. Si hacemos las operaciones, entonces obtenemos que la presión en la entrada debe ser 219.335.4 pascales, porque recuerden que esto queda como metros al cuadrado y newton sobre metros al cuadrado son pascales. Sin embargo, las respuestas no se dan así, sino como es un número grande, entonces se dice que esto es 219.3 kilopascales. ¿El kilo de dónde salió? Pues corrí este punto 3 lugares. Listo, entonces multiplico por 1000, 1000 es kilo y entonces me quedan kilopascales. Y este es el valor de la presión en la entrada. Esta es la presión manométrica, porque fíjese que ni la entrada ni la salida ni en ninguna parte esto está expuesto a la presión atmosférica, no hay ninguna presión externa. La única presión que va a haber es la presión del aire, entonces esta ya es la presión manométrica, 219.3 kilopascales. El ejercicio 5.18 nos plantea, el área de un pistón de una bomba de fuerza es de 10 pulgadas cuadradas. Este es el área del pistón, ya saben que es circular. ¿Qué fuerza se requiere para elevar el agua con el pistón a una altura de 100 pies? Entonces debo subir esta columna hasta 100 pies de altura. Me preguntan por la fuerza, ¿cuánta fuerza hay que hacer? Bueno, la estrategia para resolver esto, pues es que yo debo subir esta columna, o que debo desplazar esta columna de agua así, 100 pies de altura. Luego la fuerza que va a hacer el pistón es de un valor exactamente igual, esta fuerza es de un valor exactamente igual a la columna que tengo que desplazar, o sea, al peso de la columna de 100 pies. Entonces aquí decimos la fuerza necesaria es el mismo peso de la columna. Luego la fuerza es igual. El peso ya sabemos que se halla como masa por gravedad. Pero como no me dan la masa, entonces recuerden que yo puedo expresar esta masa en función del volumen y la densidad. Eso porque fíjense que finalmente esta columna de agua tiene una forma definida, un volumen definido, porque si esto es circular y esto va por entre un tubo, esto sería como un cilindro. Entonces esto tiene un volumen. Entonces voy a expresar esta masa como densidad por volumen. Ya sabemos que la masa es densidad por volumen y me quedaría densidad por volumen por gravedad. Y si seguimos reemplazando, entonces me queda que la fuerza es igual. La densidad, pues esta tiene que ser la densidad del agua. El volumen, entonces dijimos que la columna iba a tener forma de cilindro. El volumen del cilindro, recordemos que es igual a área de la base por la altura. Pero la base acá, fíjense que es un círculo, ¿cierto? Y aquí precisamente me dan el área, ¿no? Me dicen que el pistón tiene 10 pies cuadrados. Esta es la cara del pistón que va a elevar el agua, 10 pies cuadrados. Esa ya es el área. Entonces aquí multiplicamos área por altura y esto por gravedad. Bueno, ahora hay una cosa. Recuerden que estoy en sistema inglés. En el sistema inglés, cuando yo multiplico, bueno, en el sistema internacional, cualquiera de los dos, si yo multiplico la densidad por la gravedad, estas dos, densidad de masa por gravedad, esto me da peso específico. Peso específico. Luego, estas dos serían igual al peso específico del agua, ¿cierto? Por el área, por la altura de la columna, porque recuerden que lo que vamos a hacer es desplazar esa columna cilíndrica, subir esta columna así, ese cilindro de agua lo tenemos que subir. Listo, y entonces acá ya tengo la fuerza,
Entonces la fuerza es igual. El peso específico del agua se consigue en las tablas. En el sistema inglés son 62.4 libras sobre pie cúbico. El área me la dan. El área, fíjese que me dicen que ese pistón tiene 10 pies cuadrados, 10 pulgadas cuadradas. Obviamente estas 10 pulgadas cuadradas me toca pasarlas a pie cuadrado. Entonces aquí abajo pulgadas cuadradas y aquí arriba necesito pies. El factor de conversión. Factor que encontré en la tabla, que 10.76 pulgadas cuadradas, pies cuadrados, equivalen a 1550 pulgadas cuadradas. Listo, y aquí ya fíjense que cancelamos pulgadas cuadradas y vamos con pies cuadrados porque abajo también tenemos pies, entonces tenemos que ir trabajando con pies. Listo, y me falta multiplicar por la altura de la columna, que entonces son 100 pies, ahí multiplicamos por 100 pies, y entonces fíjense, aquí tenemos pies cuadrados y pies a la 1 me da pies cúbicos. Y bueno, aquí abajo son libras sobre pie cúbico. El peso específico, 62.4 libras sobre pie cúbico. Y ahí ya puedo cancelar esos pies cúbicos. Y al hacer el producto, entonces me queda que la fuerza necesaria para elevar esa columna de agua es de 433 libras. Este pistón acá debe empujar con una fuerza de 433, un poquito más de 433, para lograr que esta columna de agua ascienda a velocidad constante. Y con eso queda resuelto el problema 18.